Bueno, jóvenes, sean bienvenidos a una de las actividades más de la Maestría en Estudios Sociales Culturales. Le agradecemos también el apoyo y el trabajo conjunto que hemos tenido con el Cuerpo Académico de Migración y Grupos Vulnerables, así como el Cuerpo Académico Grupo de Investigación y Gestión, así como a la División de Ciencias Sociales y Administrativas y a la Licenciatura de Administración que pudieron hacer posible este evento Chueco que Derecho, pero aquí estamos. Con un tema bastante interesante ante las situaciones y la vitalidad que la realidad social nos ha estado llevando a preguntar y a cuestionar sobre la situación que se está viviendo en Venezuela. Por eso se tituló como Análisis y Reflexiones, en la cual podamos pensar la situación actual de ese país y los efectos coyunturales que está trayendo consigo a nivel mundial. Hasta el rock se ha visto interferido por este problema, ¿no? El de Pink Floyd se quejó y eso también fue. Entonces, es importante tener en cuenta, ver cuáles han sido los impactos, cuáles son las características de un problema, de una realidad que nosotros no vivimos, pero que asumen que vivimos, ¿no? Porque estamos llevando México a Venezuela, ¿no? Supuestamente. Entonces vale la pena para poder desentrañar y en un momento dado sortear los problemas en caso de que sí se esté generando ese tipo de procesos aquí en México, cómo podemos transformarlos. Así que damos la bienvenida al doctor Saúl Sánchez López, postdoctorado de la maestría en Estudios Sociales y Culturales. Le doy rápidamente una semblanza. Saúl Sánchez es licenciado en Psicología, maestro en Psicología Social y doctor en Sociología. Por la Universidad de París realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Michel Maffesoli, siendo becario del CONACYT, Gobierno de Francia. Ha publicado varios artículos académicos y de divulgación, así como presentación de diversas ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Su campo de investigación principal es la psicología de la religión, en lo particular concerniente a las cuestiones minoritarias, prejuicios, estereotipos, estigmatización, intolerancia, discriminación, ideología, conflicto entre ortodoxia y heterodoxia, etc. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral aquí en la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Le cedemos la palabra. Van a ser pláticas de 20 minutos, bueno, participaciones de 20 minutos y luego generaremos una serie de preguntas y respuestas. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, gracias por la invitación al doctor Cerro. Originalmente yo le había comentado que sería importante que discutiéramos lo que está pasando en Venezuela. Ya se lo había comentado, me parece que fue hace como un mes, cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente. Entonces ya de ahí surgió la idea de hacer este evento, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela básicamente es una injerencia extranjera en la política nacional de ese país. Ahora bien, hay que analizar cómo se está pretendiendo justificar esta injerencia internacional. Hay básicamente dos argumentos que van de la mano. Uno es que hay una dictadura, o sea que no es un gobierno democrático, y que esto conlleva por lo tanto que hay una crisis de derechos humanos. Entonces, dictadura y crisis de derechos humanos son los dos argumentos que están planteando. Ahora, lo que hay que hacer es analizar crítica y juiciosamente estos planteamientos para ver si esta narrativa, que es la hegemónica, y la narrativa mediática, se sostiene o no se sostiene. En principio, hay que tener en cuenta que Estados Unidos siempre utiliza como bandera o como caballo de batalla esta cuestión de los derechos humanos previo a cualquier tipo de intervención militar que va a hacer. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en Siria, lo vimos en Libia, lo vimos en Irak, etcétera, etcétera. Entonces, es un argumento sistemático que utiliza Estados Unidos y otros países occidentales. ¿Cómo podemos ver si es legítimo o no?
Una forma de hacerlo es comparando la situación de Venezuela con la situación de otros países. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Israel. Yo les pregunto, ¿Israel es un país, un Estado-nación que respeta los derechos humanos? Por lo menos frente al pueblo palestino, por ejemplo. Es difícil de sostener que sea así, ¿cierto? Y sin embargo no vemos que haya una retórica en contra del gobierno de Israel o de Netanyahu con respecto a estas cuestiones. ¿Por qué es eso? Básicamente porque Israel es un aliado de Estados Unidos, un aliado incondicional de Estados Unidos, ¿sí? En todas las votaciones de la ONU, como vota Estados Unidos, vota Israel, y eso jamás cambia, ¿no? Otro caso, Arabia Saudita. Yo me pregunto si Arabia Saudita es un país que realmente vela también por los derechos humanos, ¿no? Sabemos todo lo que pasa en este país con respecto a las mujeres, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, etc. Y sin embargo, Estados Unidos, hace poco Donald Trump habló de Arabia Saudita como un modelo de democracia para el mundo. Entonces vamos a ver si la narrativa tiene sentido y es realmente coherente comparándolo con Venezuela o no. Tenemos el caso de la dictadura chilena, que fue apoyada, puesta, sostenida directamente por Estados Unidos, ¿no? Y que además se usó como un laboratorio, el primer laboratorio para poner en práctica las ideas neoliberales de la Escuela de Chicago. Entonces pareciera más bien que cuando lo que importa no es que sea una dictadura o no, sino lo que importa es si es funcional o no a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Entonces la cuestión no es si es una dictadura o no, sino si esta dictadura, si este gobierno me es funcional o me estorba. ¿Sale? Pensemos también en el caso de Haití, por ejemplo. Yo me pregunto si no hay una crisis de derechos humanos también en Haití, pobreza, falta de alimentos, etc. Y no vemos a las potencias occidentales ni Estados Unidos mandando ayuda humanitaria ahí, ¿cierto? Ni rasgándose las vestiduras por lo que está pasando allí, siendo que la situación es equiparable o quizá incluso en algunos aspectos peor. Pero no vemos este mismo discurso, ¿cierto? Ni vemos que los medios pongan tanta atención en estos países. Entonces la narrativa no tiene mucha coherencia, ¿sí? Cuando la contrastamos críticamente con otros casos, vemos que no se sostiene. Si realmente fuera derechos humanos, dictadura, entonces se plantearían cuestiones similares con respecto a muchos otros países, pero no se hace así. ¿Por qué no se hace así? Porque la cuestión no es de derechos humanos, sino es una cuestión pura y meramente geopolítica. Recordemos que con la llegada de Hugo Chávez al poder y la puesta en marcha de la revolución bolivariana, Venezuela se convirtió en un país socialista, ¿sí? Proclamando el llamado socialismo del siglo XXI. Y Estados Unidos es un país que simplemente no tolera el socialismo, es ideológicamente intolerante. La CIA tiene una teoría que se conoce como la teoría del efecto dominó, según la cual si se permite o si un gobierno tiene una cierta ideología que es exitosa en términos económicos, sociales o políticos, esta ideología se puede contagiar a los países aledaños y a toda una región. Entonces, para Estados Unidos es muy importante siempre detener cualquier tipo de iniciativa socialista en cualquier país, aun cuando crean que va a fracasar. Más vale la pena asegurarse de que fracase y procurar que fracase para que no se llegue a contagiar a otros países, sobre todo por intereses económicos, ¿no? Porque no es conveniente para Estados Unidos que haya muchos países socialistas en América Latina, y porque si llegaran a tener éxito estos países, pues se pondría en tela de juicio la legitimidad y la supremacía del modelo económico estadounidense. También Venezuela es un país antioccidental y antiestadounidense, y esto es algo muy importante. Pocos países se atreven a criticar tan abiertamente y de una manera tan políticamente incorrecta incluso a Estados Unidos y a las potencias occidentales. Hugo Chávez incluso llegó a comparar a George Bush con Satanás, de hecho en una conferencia en la ONU, abiertamente así, ¿no? Entonces
estas naciones potencias no están acostumbradas a que les digan sus verdades, a que las critiquen, están acostumbradas a que los países subdesarrollados, bueno, se les postren, ¿no? Y los alaben y ya, ¿no? Entonces, realmente es algo que les molesta a las potencias occidentales, ¿no? Que les digan sus verdades. Por otra parte, Hugo Chávez también puso en práctica lo que Boaventura de Sousa Santos llama cosmopolitismo subalterno, es decir, tejer una serie de alianzas internacionales con otros países subdesarrollados, en este caso enemigos de Estados Unidos. Recordemos que Hugo Chávez tuvo una relación muy importante con Gaddafi, con Libia, tiene una relación con Irán, con Cuba obviamente, con Bolivia, con Rusia, con China. Es decir, Hugo Chávez era un genio de la geopolítica y puso en práctica esta idea del cosmopolitismo subalterno, creando una red de alianzas con países enemigos de Estados Unidos justamente para contrarrestar la hegemonía económica, geopolítica, militar y demás, industrial incluso, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente, eso es algo que también siempre les ha molestado muchísimo porque va directamente en contra de sus intereses. Ciertamente, un país pequeño y débil como Venezuela solo no puede hacer mucho frente a Estados Unidos y otras potencias occidentales. Pero si todos los pequeños y algunos no tan pequeños como Rusia o China se juntan, como lo han estado haciendo últimamente, pues entonces sí puede ser un contrapeso importante, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, no hay que olvidar que Venezuela es justamente el país que tiene las más grandes reservas de petróleo en el mundo, ¿sí? Entonces eso también nos puede dar una pista de por qué están interesados en Venezuela y no mucho en Haití, ¿no? Tal vez no queda mucho que sacar ahí en Haití, entonces es un factor muy importante. Hace unos años una universidad estadounidense hizo un estudio comparando dos variables, reservas de petróleo y probabilidades de ser invadido por Estados Unidos, ¿no? Entonces descubrieron que había una correlación directa entre tener grandes reservas de petróleo y la probabilidad de haber sido o sufrir una invasión o una intervención militar por parte de Estados Unidos. Y resulta que solamente había dos países con reservas importantes de petróleo que no habían sido invadidos por Estados Unidos, y es justamente Venezuela y México. Prácticamente todos los demás países con reservas importantes ya habían sufrido una intervención militar por parte de Estados Unidos. Entonces es un factor sumamente importante. Con el fallecimiento de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro, Estados Unidos y otras potencias occidentales vieron la oportunidad de acabar con el chavismo y hacer un cambio de régimen. Entonces, desde el primer día que tomó Nicolás Maduro la presidencia, empezaron una campaña sistemática de hostigamiento al nuevo gobierno, primero mediática, porque así funciona el imperialismo. Primero, a través de los medios de comunicación se estigmatiza o se sataniza a un gobierno, a un régimen, a una persona, etc. Ya que se le estigmatiza, entonces ya como la opinión pública ya está a tu favor, ya puedes hacer muchas cosas que de otra forma serían ilegítimas, pero ahora como está estigmatizada esta persona o este gobierno, van a parecer legítimas y justificables. También se puso en marcha una serie de bloqueos económicos o un bloqueo económico generalizado. La empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, no recibe los pagos de Estados Unidos por lo que les vendió de petróleo. Simplemente Estados Unidos se niega a pagar lo que les debe. Se está quedando con sus reservas de oro también y en efectivo que tenían en Reino Unido, en Estados Unidos y demás. Se prohibió hacer transacciones monetarias, transacciones utilizando el petro, que es la criptomoneda de Venezuela. Es decir, tratan de cortarlos por todas las arterias, ¿no? Tratan de cortarles todas las salidas posibles económicas que tienen. Y luego, hipócritamente, ¿no? Se hagan las vestiduras diciendo, no, que por qué van tan mal económicamente, que están fracasando. Entonces, hay una estrategia doble y una doble moral acá. Primero los hacen fracasar económicamente, que de por sí es un gobierno bastante fracasado económicamente ya, y eso hay que decirlo, pero además los ayudan también, y luego dicen, ay, pero miren qué mal lo están haciendo económicamente, ¿no? De todas formas, yo creo sinceramente que ese gobierno económicamente es un fracaso de todas maneras, pero en vez de ayudarlos, los quieren asfixiar todavía más, hacer las cosas más difíciles justamente para provocar el caos y fomentar que caiga más rápido ese régimen.
También, y esto es algo poco conocido, Estados Unidos directamente financia a la oposición, ¿sí? Directamente les pagan dinero a los partidos políticos de oposición, a gente para hacer movilizaciones también y demás, y a los periódicos también, a los periódicos de oposición se les paga directamente por parte de Estados Unidos, ¿no? Cuando empresarios en diferentes momentos han hecho boicots, no vendiendo sus productos y cerrando sus negocios, muchas veces han sido pagados también por Estados Unidos, ¿sí? Porque de otra forma no se puede explicar cómo es que un empresario decide simplemente no realizar ventas, ¿no? Pero se les paga, Estados Unidos les paga o les ha pagado a algunos empresarios, a algunas empresas, para que resistan estar no vendiendo productos, generar escasez y provocar malestar social. También Estados Unidos ha tenido varios intentos de magnicidio, ¿no? Se ha intentado asesinar a Nicolás Maduro por lo menos un par de veces. Quien crea que la oposición venezolana son blancas palomas está equivocado. Hay mucho terrorismo allí. Es una oposición tan mala como dicen que es el gobierno al que pretenden derrocar. Entonces no tienen realmente tampoco una autoridad moral. Y eso es algo importante que decir. No se trata entonces aquí de que hay un bueno y un malo, y que yo digo que el bueno en realidad es malo y el malo en realidad es bueno. Muchas veces los dos lados son igualmente malos, ¿sí? Y eso es algo que hay que decir. Entonces no necesariamente uno tiene que estar a favor de Nicolás Maduro para criticar a la oposición, uno puede criticar a ambos lados. Como todos estos intentos han fracasado, el hostigamiento mediático, el bloqueo económico, el financiamiento de la oposición, los intentos de magnicidio, ahora la nueva estrategia consiste justamente en legitimar a un usurpador, que es Juan Guaidó. Hay que decir que esta estrategia no tiene ningún sustento, no tiene ninguna base, porque Juan Guaidó ha pretendido proclamarse presidente temporal de Venezuela basado en el artículo 233 de la Constitución venezolana, que dice que cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo es cuando el presidente de la Asamblea Nacional puede proclamarse temporalmente presidente, ¿no? Pero ¿qué es una falta absoluta según la Constitución venezolana? La muerte del presidente electo, la renuncia del presidente electo, la destitución o la incapacidad física o mental. Entonces ninguna de estas condiciones se cumple. O sea, mientras Nicolás Maduro exista físicamente, ahí esté, y no padezca de sus facultades mentales, no se puede activar ese tipo de argumento, no se puede utilizar ese argumento de la Constitución, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es simplemente un pretexto que se busca. ¿Cómo sabemos que es un pretexto y es una estrategia? Bueno, hay indicios bastante fáciles de seguir, como por ejemplo, apenas se autoproclamó Juan Guaidó, Trump ya estaba tuiteando que lo reconocía. Los gobiernos de derecha latinoamericanos casi inmediatamente también le dieron su apoyo. O sea, ni siquiera se había difundido la noticia y ya estaban ahí apoyándolo, ¿no? Entonces, obviamente, previo a todo esto se habían puesto de acuerdo. Es algo sumamente obvio. Se habían puesto de acuerdo, quedaron, tú te legitimas, nosotros te damos reconocimiento, eso te va a dar cierta legitimidad internacional, y de ahí empezamos una campaña para que seas el nuevo líder de Venezuela, luego pones un gobierno tipo favorable a nosotros, te hacemos rico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso, y aquí también se rompe la narrativa, es si nos ponemos a pensar en la propia legitimidad de los gobiernos que pretenden legitimar a Juan Guaidó. ¿Qué legitimidad o qué autoridad moral tiene Donald Trump en su propio país? Lo están acusando de ser traidor a la patria, de tener nexo con los rusos, ¿no? ¿Qué legitimidad tiene Emmanuel Macron en Francia? Una popularidad bajísima, lo acusan de ser un dictador, no puede con todo este movimiento de los chalecos amarillos. ¿Qué autoridad moral tiene Bolsonaro en Brasil? Es visto también como una especie de fascista. Entonces, resulta curioso ver que todas las personas que según están a favor de la democracia y que satanizan a Nicolás Maduro son individualmente presidentes tan cuestionables como el propio Nicolás Maduro en sus actos y pueden ser igual de acusados de autoritarismo y de ineficacia. Entonces esto le quita cualquier tipo de legitimidad a la narrativa según la cual Nicolás Maduro es una excepción en la región
y que los demás países tienen autoridad moral para acusarlo, satanizarlo y derrocarlo eventualmente. En realidad, la estrategia de legitimar a Juan Guaidó lo que buscan es elevar la tensión diplomática hasta los límites. Al haber elegido a un supuesto segundo presidente o presidente legítimo, lo que se pretende es crear una serie de conflictos internacionales con otros países, como hemos visto que ha sucedido con varias embajadas que están pretendiendo reemplazar con otro personal de Juan Guaidó, quitarle poder económico a Nicolás Maduro o al gobierno actual, al transferirle fondos que le pertenecen al Estado directamente a Juan Guaidó o darle el poder de manejarlos. Y también le están dando liderazgo a la oposición, le están dando un nuevo líder visible, muy mediático, que puede ser reconocido por todo el mundo, ¿no? Y es peligroso porque Juan Guaidó, en mi opinión, lo que va a hacer es moverse por varios escenarios entre Venezuela y varios países a ver qué está funcionando más. Y si en algún momento no funciona muy bien él como para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, no me sorprendería que lo asesinaran, ya sea Estados Unidos o la oposición, y que lo presenten como un mártir y culpen a Nicolás Maduro, y entonces a partir de ahí ya se puede crear un pretexto mayor para una intervención militar, etc. Entonces Juan Guaidó es simplemente un peón de Estados Unidos y puede ser usado de muchas formas. Yo creo que van a intentar varios experimentos a ver qué funciona más. Y finalmente, la última finalidad de todo esto es fomentar una justificación grande para una intervención militar. O sea, que Juan Guaidó desestabilice tanto las cosas, que algo suceda, provocar al régimen bolivariano para que haga algo que justifique una intervención militar de Estados Unidos, de los países de derecha en América Latina y eventualmente también de tal vez la Unión Europea. Finalmente quiero decir que estamos viviendo, si se lograra esto, yo espero que no, pero si hubiera una intervención militar en Venezuela de este tipo, se estaría sentando un precedente muy peligroso para nuestra región. Porque a partir de ahora, y es algo que dijo Donald Trump, de hecho, dijo después de Venezuela vamos por Cuba, vamos después por Nicaragua. Entonces, si cae de esta manera el régimen venezolano, no por los venezolanos, sino por Estados Unidos y otros países, el mensaje que se está dando es, de ahora en adelante, cada vez que haya un gobierno de izquierda que no sea funcional o que estorbe a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos se va a sentir con el derecho y la posibilidad de derrocar a ese gobierno, sustituirlo por un gobierno títere que le sea funcional. Y van a aplicar la misma receta: estigmatización mediática, búsqueda de una justificación, provocación, bloqueo económico, finalmente intervención militar para el cambio de régimen. Esto es algo que hicieron ya en el Medio Oriente, lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia, trataron de hacerlo en Siria, Rusia nos detuvo y el Medio Oriente está hecho un caos. Entonces no podemos permitir que suceda también. Si sucede en Venezuela, va a expandirse a nuestra región y vamos a estar peor, mucho peor de lo que estamos ahora. Gracias.